diferente. Sí, estamos con Paola García Rey de Amnistía Internacional, que nos va a ayudar a entender un poco, porque claro, uno lee una carátula, después una condena, y es tremendo, ¿no?, de lo que estamos hablando, sobre todo una decisión tan extrema, pensando en lo que decía Gustavo, esas primeras pericias, esos primeros datos, y además, bueno, lo concreto es que ahora debe definirlo la Corte tucumana, ahora, me refiero que debería ser en este momento. ¿Qué sabemos y qué le podemos contar a la gente para que termine de entender de por qué de un reclamo que está recorriendo el mundo para que quede libre ya sin ninguna culpa? Totalmente, bueno, un poco como relataron ustedes, una mujer que a las 3 de la mañana siente dolores estomacales, se presenta en un hospital público como cualquiera de nosotros y de ello se deriva una calafonada digamos, de violencia en primer lugar porque los médicos que la atienden dan cuenta de que está sufriendo un aborto espontáneo, pero acto seguido la denuncian a los médicos policiales que están presentes en el hospital. Luego es los mismos médicos policiales que tras la cirugía que ella atraviesa para terminar de desterrar todo vestigio de ese aborto espontáneo, cuando se despierta aparece atada frente a la camilla, inspeccionada por miembros de la policía, miembros del equipo médico, y de allí nunca más vuelve a su casa y es derivada directamente a un penal. Como bien mencionaban también ustedes, una historia y una investigación judicial que tiene serias irregularidades. Por esto que decíamos, una historia clínica que da cuenta de la presencia de un aborto espontáneo, un feto encontrado en un baño, e inmediatamente se identifica ese feto con Belén sin ninguna prueba de ADN, sin ninguna pericia que efectivamente genere ese Que nunca vínculo. se hizo además, es decir, este dato, esta conexión que se hace de modo informal, porque no hay un planteo de prueba después de decir, bueno, el ADN es el que es terminante. Suponemos que, o en todo caso la justicia supuso que... Exactamente, sí, tomó ciertos criterios y valoraciones de una presunta pericia que se hizo sobre el feto, pero una pericia que a lo largo del expediente, tal cual documenta Soledad Deza, que es la abogada que luego toma el caso tras los 2 años que Belén atraviesa en prisión, dan cuenta de que hubo irregularidades también en la presentación del feto, un feto que primero es un feto masculino, luego es un feto femenino, un feto que primero habla de 22 semanas, algo muy chiquito, y después se habla de 32 semanas, un embarazo caso a término. Cuando Belén se presenta en el hospital claramente no había signos ni síntomas de un embarazo de 32 semanas, pues imagínense, es ya una Claro que ella no panza tenía considerable. conciencia de ese embarazo, ¿no? Pero además una denuncia de aborto, por ahí vos sabés más que nosotros, pero digo, no se acusa a una mujer de aborto, digamos, si alguien llega con un aborto espontáneo, digamos, no es común que se haga una investigación a ver si esa mujer se hizo un aborto o no, digamos. En todo caso, yo el recuerdo que tengo de las noticias relacionadas con aborto tiene que ver con allanamientos en clínicas clandestinas, ¿no? Absolutamente, e incluso esto es importante advertirlo, lo que respalda a la relación entre un paciente y un médico es el secreto profesional, esto es... Sí, porque Mira, bueno, estamos Paola, viendo un tema y hay información de último momento al respecto. ¿Qué tiene que ver con esto? Nos va a ayudar a entender un poco lo que pasa, obviamente tiene que ver con Tucumán. Información de último momento. Caso Belén, la Corte Suprema postergó el fallo. La Corte Suprema de Justicia de Tucumán postergó el fallo de la causa de Belén, la joven tucumana que fue condenada a prisión después de sufrir un aborto espontáneo, pero liberada 2 años después por una resolución del alto tribunal, ya que sus integrantes cuentan con los atributos para prorrogar el plazo que técnicamente vencía hoy. La abogada defensora de Belén, Soledad Deza, sostuvo y lamentó la decisión y dijo que el uso del tiempo en este caso profundiza la violencia que ejercieron sobre ella. Según los plazos procesales, la Corte debía resolver hoy la cuestión de fondo, pero fuentes judiciales adelantaron que la medida no se conocerá por el momento, ya que los magistrados pueden tomarse unos días más para emitir la resolución. Yo particularmente coincido con la abogada en esto de que es seguir ejerciendo violencia sobre Belén. Claro, no definir, y uno entiende que esto no tiene que ver con un hecho vinculado directamente con la justicia, con la legalidad, sino más bien con cuestiones para la afuera, ¿no? ¿Por qué no asumir una
responsabilidad como tal y no terminar de resolver cuál es el planteo de esta justicia de esta Corte Suprema, ¿no? Totalmente, y es seguir perpetuando el sufrimiento de una mujer que no solo transcurrió digamos, la pérdida eventualmente del embarazo y el aborto espontáneo y todo lo que desencadenó eso, pero además, recordemos, estuvo 2 años detenida, claro, en prisión preventiva, algo que es excepcional y que incluso va contra derecho cuando uno lo plantea en términos de que no hay argumentos para que esta persona estuviera en estas condiciones. Y hoy, con un esquema nuevo, como escuchamos a la Corte, que tenía la posibilidad de resolver, y tenía la posibilidad de resolver mucho antes, claro, incluso. hasta hoy era. Exacto, Hoy era hoy el era el límite. límite. Y en el momento en que conocimos la decisión incluso del fiscal, que es quien emite una primera opinión frente al caso, previo a que resuelva la Corte, él fue muy contundente también a los efectos de interpretar cuál había sido el recorrido y el circuito para determinar si había pruebas o no sobre los hechos concretos. Se dijo, aquí ha habido primero una violación del secreto profesional, que es lo que mencionaba antes, este vínculo claro. entre la paciente y el médico. Cualquier persona que se presenta frente a un médico confía en que la información que fluye entre uno y otro va a estar protegida por el secreto profesional, porque de lo contrario también se empuja a las mujeres que podrían subir a abortos espontáneos como Belén a no ir a un hospital público porque claro, por temen miedo a que esto, la próxima claro, por vez sea supuesto. o la muerte o la cárcel. Entonces digo, en esos extremos, que la justicia siga avalando esta conducta con el silencio como está ocurriendo ahora, es una manifestación más de la violencia y la tortura que está sufriendo Belén desde el momento en que ingresó Ahora, al esto tiene que hospital. ver, Paola, con las sociedades, el contexto social para que un juez no termine de ser determinante o terminante con estas cuestiones. Hay una presión externa que juega a favor o en contra. Bueno, está claro que hay una presión de un recorrido en el mundo que está pidiendo la libertad de Belén. Pero por otro lado, ¿será eso lo que limita a esta Corte a no definir? No se entiende. La verdad es que no se entiende, obviamente sabemos que hay siempre sectores que se conocen como antiderechos, que protegen la existencia del feto por encima de los derechos de la mujer y demás, que muchas veces lo hacen con convicciones religiosas y es súper respetable que eso sea así. Lo que no puede ocurrir es que eso sea impuesto ni a las mujeres, ni que sea impuesto a través de política pública. Argentina todavía hoy se debe una reforma de nuestro contexto legal para despenalizar el aborto, porque en casos como el de Belén, que no estamos hablando de un aborto... Claro, pero ni siquiera estamos hablando de eso. O sea, ni siquiera que lo que tiene que dirimir la Corte es si va a legalizar un aborto que ya se hizo en forma clandestina. Ni siquiera es eso lo que estamos discutiendo. Entonces, plantear que, digamos, un caso que tiene, que es de dominio público, que está todo el mundo hablando sobre esto, que la Corte encima diga que tenía hasta hoy, se va a tomar unos días más, a mí me suena, es casi una tomada de pelo, ¿no? Sí, es más, porque digamos una tomada de pelo, digamos, que tiene algo jocoso. Sí, con consecuencias. consecuencias. A conciencia, 3 jueces que tienen que aplicar derecho y que lo que están haciendo es omitir, darle una respuesta a una mujer que ya atravesó el calvario que atravesó. Nos valió incluso condenas internacionales. El Comité de Derechos Humanos instó a nuestro país a liberar inmediatamente a Belén. Digo, un contexto en el cual, como bien decían, la mirada internacional, como hace mucho tiempo, está puesta en Argentina por la violación de derechos concretos y nada está ocurriendo, y este es el revés una vez más que demuestra una Corte ajena a lo que está pasando en sí, terreno. Digamos, la Corte ni siquiera puede ponerse a hablar de esto. El tema de plantearse la legalización del aborto, ¿dónde queda, no? No, total, y yo digo, ahí hay una discusión muy interesante respecto de qué es lo que hace o no la presencia de una amenaza penal ahí detrás. Claramente que este caso no tiene que ver en términos estrictos y concretos sobre la condena por un aborto clandestino, pero sí tiene que ver con la impunidad con la que se manejan los médicos y los operadores judiciales para, con la herramienta penal, tener y disciplinar a las mujeres que eligen o un camino distinto, o en este caso, que la naturaleza les impone no continuar con un embarazo. Y la pregunta es ahora qué hacer, porque claro, seguramente tendremos que esperar esta determinación final de la Corte Tucumana, pero en tanto, ¿qué se hace? Porque está la descarga allí en los medios internacionales, esto hay que marcarlo, organizaciones internacionales, claro, ¿no? Pero ¿qué más se puede hacer? Porque evidentemente no alcanza.
No, evidentemente no alcanza y evidentemente Argentina está teniendo de alguna manera un quiebre en lo que hace en su política exterior, lo digo por este caso y por muchos otros en los cuales está desoyendo mandatos internacionales, que esto pone un poco en duda la legitimidad de nuestro país en nuestra agenda de derechos humanos, un país que ha liderado la agenda de derechos humanos históricamente hacia afuera por años y que hoy pone mucho en tela de juicio qué es lo que vamos a hacer hacia adelante. Pero en este caso concreto, digo, tocará obviamente a su abogada Soledad Deza y a la defensa en concreto pensar otras estrategias, pero sin duda seguir exponiendo y visibilizando y dando cuenta de la manera en que nuestro sistema legal hoy empuja a las mujeres casi a la vida o, digamos, elegir entre la muerte o la cárcel, sí. Es lo que necesitamos, es lo que requiere básicamente una discusión urgente sobre qué tipo de política vamos a seguir implementando. Y solo por mencionar algo adicional, en la provincia de Buenos Aires hace unos meses atrás tuvimos un Ministerio de Salud provincial que avanzó con la implementación de un protocolo de aborto legal, que es básicamente una traducción de lo que dice la ley al terreno, y una decisión de la gobernación de la provincia de retrotraer esa medida que de nuevo no hacía más que implementar lo que la ley ya estaba establecido, dando de alguna manera un mandato nuevamente de legitimidad a los operadores y los efectores de salud que siguen causando este tipo de cosas, obstáculos, apelando al uso de la objeción de conciencia para no cumplir con la norma o mismo condenando o denunciando a las mujeres con destinos como el de Belén. Sí, es otro debate, está claro, hay un hecho puntual, es el de Belén, y hay un hecho que tiene que resolver, hay una determinación que tiene que tomar la Corte Suprema tucumana y por allí va la cosa. Como bien decías, hay un debate que sigue, pero aquí ya el debate pasó en esa instancia judicial, ahora hay definiciones y la Corte Suprema tucumana debería definir ya. Estar a la altura y sobre todo aprovechar la oportunidad para mandar justamente un mensaje sobre cuál es la política que va a implementarse en la provincia, porque como bien decían, hay presiones internas que claramente juegan ahí un rol bien importante, y un mandato para que de ahora en adelante aquellos incluso médicos que dudan genuinamente porque no desconocen cuáles son los términos de la ley o porque se sienten amenazados con este contexto, sepan que si no garantizan el acceso a la salud, básicamente, que fue lo que le fue denegado a Belén, van a tener consecuencias también en concreto. Sí, y a mí se me ocurre pensar en qué pasa con el cumplimiento de sus funciones de estos jueces, ¿no? Digamos, si se va a hacer algún tipo de análisis sobre si realmente están cumpliendo con su trabajo. Sí, y digo, de nuevo, eso tocará a las instancias. Esto es después, ¿no? Pero... Totalmente, me parece que el enfoque hoy tiene que ser que no solo la libertad de Belén, que se consiguió hace poco, sino bueno, la absolución, obviamente, en este caso concreto, pero incluso Belén ocurrió porque otro caso anterior, que tomado por la misma abogada María Magdalena, tuvo, un relato parecido. No fue finalmente condenada ella, pero también violación de secreto profesional, abuso de poder en el marco incluso del consultorio, por estas desigualdades de poder que se da entre el paciente y el médico, que tiene la posibilidad o de denunciarte o de determinar tu destino, si pudieras o no acceder a un aborto, si ese fuera el escenario. Con lo cual, digo, el Ni Una Menos marcó un reclamo concreto de toda la sociedad para frenar la violencia contra la mujer. La denegación de los derechos sexuales y reproductivos es una forma de violencia contra la mujer. La denegación del aborto es una forma de violencia contra la mujer. Y lo que ocurrió en el caso de Belén, una denuncia por parte de los médicos cuando una mujer fue a pedir asistencia y salud, es otra forma de violencia contra la mujer. Gracias por el tiempo y esperemos que la próxima sea para contar una respuesta distinta por parte de la justicia tucumana, más concreta y con la respuesta adecuada. Así que gracias, Paola. No, gracias a ustedes. Y nos despedimos con este tema de León Gieco, Santa Tejerina, que tiene que ver con esto que estamos hablando. Sí. Y León, por supuesto, siempre comprometido con estas causas. Así esta canción.